¿Cómo estás? Ay, Qué alegría tenerte por aquí, que lo hayamos cuadrado para hacerlo hoy. Aquí están espérate, todas estas porque... personas maravillosas entrando por aquí, así que qué Bien, chulo. ¿Todo bien? bien. Sí, llegué ayer de viaje. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas de los Sí, viajes? ¿fuiste de Sí, viaje? de Coruña. Estuve en Coruña de promoción y hoy he estado como en casa intentando limpiar, porque es lo que me pasa a mí, que no hay nadie que me limpie. Entonces, Pues, tengo... niño, hay que delegar, ¿eh? Sí, pero es que no hay nadie en quien delegar. Ah, bueno, eso es otra cosa. No tengo a nadie. No sé, eso es otra cosa, pues sí, de todas maneras. Bueno, cuando hay perros y gatos, ojito que hay pelo. El mío ha empezado ahora a soltar pelo y me da un brote de alergia cuando empieza a cambiar el pelo que es increíble. No paro de estornudar. La gente está acatarrada, digo, no, digo vuelta. Bueno, pues eso, yo tengo aquí pelo de todas las clases, de todos los colores, de todas las texturas. Puedo hacerme 6 almohadas todos los años. Pero bien, están Pues presentes, están presentes, sí, están presentes. están presentes. Hoy vamos a comentar, he puesto ahí de título, cómo vivir la Navidad cuando falta alguien querido. Y claro, no tiene por qué ser algo reciente, porque cuando nosotros anunciamos el directo, hay personas que nos escribieron que mi padre ha fallecido hace un mes, mi suegro falleció hace un año, qué tema más complicado, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos si normalizar, si expresar, si comportarnos igual. Y dijimos, pues nada, aquí vamos a dar desde la parte psicológica un poco lo que hay que hacer, desde tu parte tan bonita, poética, reflexiva y sentimental, ¿no? También la parte que nos toca. Así que si tú Sí, quieres, Alejandro, todo tuyo. bueno, Porque además, perdón, Alejandro, tú hablas de esto en una madre. sí. Sí, de Hablas, hecho una madre es precisamente eso, es precisamente ese momento de la cena de exacto. Navidad en la que aparecen todas las ausencias y cómo cada uno brega con lo que echa de menos, ¿no? Con el duelo. Es que los duelos en fechas señaladas son como se multiplican, ¿no? La intensidad del duelo. Eh, Fíjate, yo hablo porque yo lo estoy viviendo ahora, entonces lo hablo de primera mano. Y hay una cosa que yo quiero decir y que he entendido y me he encontrado con esa realidad que yo desconocía. Y es que hay muchas personas mayores quiero decir adultos, que viven el duelo con vergüenza. Vivimos el duelo, no somos una sociedad que esté acostumbrada a vivir el duelo externamente, a exteriorizarlo, ¿no? De ahí las mujeres de negro, de ahí todas estas cosas, ¿no? Son señales, pero no es exteriorizar, no es sano lo que hacemos. Es como una marca, ¿no? El negro es una marca, pero no es exteriorizar, no es trabajar eso. Yeah. Eh, yo... ¿Tú no Eh, crees que el negro es de cara a la galería, que es como vivimos Total, es muchas veces a lo que largo del año? claro, es una marca social. Es un poco ponerte ahí, ponerte la señal para que o no te molesten o sepan que estás en ese proceso. Pero claro, es una defensa en el fondo, porque sabes que la gente, que en realidad se tiene muy poca empatía con esto, cuando nos pasa a todos. Curiosamente, es que siempre tenemos la menor empatía con lo que nos pasa a todos. Curiosamente. Sí. Eh, Alejandro, perdona un momento, me dicen que desactive los comentarios porque no te ven. Entonces los desactivo, ahora te ah, ven en todo su esplendor y luego cuando, cuando quieran hacernos preguntas los vuelvo a activar. vale. Eh, A ver, yo ayer me pasó, viví como una ansiedad horrible precisamente por la Navidad. La viví porque volvía de viaje y yo cuando vuelvo de viaje, cuando volvía de viaje, mi madre vivía, yo siempre iba a su casa y después descansaba en su casa y después venía a la mía. Pero siempre había ese paso medio, ¿no? Que era un poco, Ritual. bueno, voy a volver a mi soledad, pero primero paso por casa de mi madre, nos peleamos un rato y después ya estoy peleado, ya me voy a casa. Y claro, o sea, lo flipante fue que ayer fui a su casa. Ya. Fui, no me di cuenta, hace un año y medio que ha muerto y fui a su casa y cuando estaba llegando pensé, ¡ah!
pero sí, ¿qué haces si no está? No, no, tienes, no, ¿qué haces? Te entiendo Y perfectamente. es terrible, porque además paré el coche y lloré. Ya. O sea, me entró como un ataque de pena horrible. Y luego pensé, es fuerte porque eso, los adultos parece que cuando se te muere una madre o un padre o alguien muy mayor, los demás lo ven como, bueno, qué pena, Es pero es algo normal. natural. Es Claro, ley de porque vida. claro, ya le tocaba, etcétera. Pero claro, lo que no entendemos es que cuanto mayores son, más tiempo hemos pasado con ellos, con lo cual más duro es el duelo porque más dura es la ausencia. Entonces, tenemos que seguir llorando y tenemos que seguir pasando por eso hasta que lo necesitemos, porque lo demás no funciona. Y eso me he dado cuenta yo. No funciona. Ayer yo lloraba como un niño pequeño. Es que echaba menos a mi madre, pero no echaba de menos a mi madre mayor. Curiosamente, yo era el niño que echaba de menos a mi madre cuando era joven. ¿Sabes? Yo quería a mi madre. Yo era el niño que decía, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué el mundo es así? Me entró como un ataque de, no voy a poder. No voy a poder. Bueno, pude y Sí, estoy poder se aquí. puede. Lo que pasa es que duele. Porque a Duele mí mucho. después de 3 años y pico yo tenía la costumbre de llamar todos los días a mi abuela, pero Ya, no una vez. Igual nos llamábamos 2 o 3 veces, para chuminas, para tonterías. Pero después de morirse, yo estaba... Hay veces que todavía le digo a mi marido, ¿te puedes creer que iba a llamar ahora a la abuela? O sea, coger ya, el impulso de llamar a la abuela para contarle nada, que vengo de Madrid, que vengo de no sé dónde, y ella me decía las dos tonterías. ¿Te he visto en la tele? ¿Te he visto aquí? Para nada. O sea, ni siquiera eran conversaciones profundas, pero era todos los días. Y a mí ese ritual de llamar a mi abuela todos los días me duró, pues como lo que dices tú, ha pasado año y medio y todavía quieres seguir pasando por casa de tu madre. Y en sí, momentos de estos en los que los valores de la Navidad. A mí, por ejemplo, me gusta la Navidad. Hubo años en que no me gustó, pero ahora me gusta la Navidad. Imagino que es porque tengo hijos y una familia bonita con quien disfrutarla, pero claro, en estos momentos es cuando más echas de menos a la gente que te falta. Y no solo la claro, gente que te falta que se ha muerto, es que en España tenemos muchísimas personas que son de fuera y que tienen a sus claro, familias viviendo en Latinoamérica, en, no sé, en otros países, que en estos días en los que la gente se reúne, pues como tú haces en torno a la mesa en una madre, pues aparecen esas sillas vacías. sí. Aparecen esas sillas vacías. Yo aprendí creando una madre precisamente que todas las ausencias son una suma. Tú sumas las ausencias a tu recorrido vital. Eso lo decía yo antes de que muriera mi madre. Es muy fácil decirlo, pero cuando te toca es Ya. más complicado. Pero sí es así. Yo he sumado a mi madre, he sumado a mi perro y yo soy, ahora son parte de mí y lo son, realmente son, yo lo siento en el plexo, camino con ellos, les cuento cosas, yo sé qué respuesta me darían los dos. Con lo cual mi vida es más plena en ese sentido, porque tengo voces incorporadas que siempre me hacen bien, nunca me hacen mal. Eso es maravilloso, ¿no? Cuando tienes esas muertes, que es gente a la que quieres tanto y encima has tenido la suerte de que es gente tan buena, siempre te suman y siempre te dan respuestas que tú crees que son respuestas tuyas y son respuestas tuyas, pero pasando por el filtro de el recuerdo que tienes de ellas, porque tú sabes lo que te responderían en todo momento. Yo me peleo con mi madre y ella no está, pero yo sé lo que me diría, con lo cual me puedo pelear muy bien. Sí. Antes, antes decías que te habías permitido llorar como un niño al ir a su casa y esto es algo que mucha gente en Navidad no se lo permite, porque hay veces en que delante de los demás contenemos la emoción porque no le voy a dar la cena a los demás, porque es un momento para celebrar y yo no puedo estar aquí con mi tristeza y lo que esa persona no se da cuenta que conteniendo su emoción también obliga a contener la emoción a las otras personas y que Exactamente. cuando tú eres capaz de expresar que, bueno, pues que tienes la intención de pasar esa noche buena, bien, pero que echas mucho de menos a la persona, que te hace estar muy triste. O sea, hay que animar a la gente a expresar las emociones, a reconocer lo que sienten por las personas que están ausentes, a hablar de ello. Porque tú crees que estás haciendo un favor a las otras personas y con tu contención también estás obligando a los otros a contenerse. O sea, no se trata de montar un drama y que solo se hable de la persona que falta, porque también con ello dejamos de disfrutar de las que están presentes, pero sí tener la naturalidad
y validar lo que son nuestras emociones y reconocer cómo nos sentimos y hablar de recuerdos. Porque siempre hay alguien en la mesa que te dice, venga mujer, pero concéntrate en lo bueno, pero si que estamos todo bien. Y con eso tú te sientes totalmente invalidada porque dices, ostras, la acabo de fastidiar. Cuando realmente lo que a uno le apetece es hablar. Cállate, que están los niños, no te das cuenta, vas a amargar la fiesta, ya otro día. Qué Y horror estamos eso. todos ninguneando las emociones de los demás y eso es horrible. Cómo odio esos comentarios, porque esos comentarios son los mismos que aparecen cuando realmente tienes un problema emocional, que puede ser una depresión, y siempre el comentario es, venga, pero no te das cuenta de que tienes una familia que te quiere, de que tú no puedes estar triste, tú no puedes deprimirte. Y es horrible, porque en vez de decirte, a ver, tranquilo, o cuéntame, o qué necesitas, es tan sencillo como eso. No, es la censura. No podemos censurarnos las emociones, no podemos censurar otras muchas cosas que tampoco deberíamos. Pero las emociones, que son nuestro caldo de cultivo personal, es horrible cuando ni siquiera te has planteado contar, pero es que ya te das cuenta de que mejor contener. Y te digo una cosa, cuando ocurre esto, y alguien en una cena de Navidad, por ejemplo, porque nos referimos a eso, Sí. de repente empieza a contar cosas de un ser muy querido que además pertenece a la familia y cosas chulas, buenos recuerdos y lloras, creas un ambiente de Navidad. Ríes y lloras, porque hay momentos en que te ríes de algo que pasó y luego te da la pena. Claro, Y las dos emociones también. y estás compartiendo a la persona ausente, la estás incorporando a la mesa. Y eso es tan sano, porque ahí cada uno puede decir y puede sentir lo que quiere y puede expresarlo. Estás abriendo la puerta porque estás poniendo a la persona en la silla y la estás incorporando a la cena y estás presentándola y validándola como aquí estamos todos, los que se fueron y los que seguimos. Y estás además dando el mensaje de... aunque cuando uno de nosotros se vaya, seguirá con nosotros, porque lo seguimos haciendo con los que se fueron. Con lo cual, eso te tranquiliza mucho, porque sabes que estás en una familia. A mí eso me parece súper bonito. Eso es Navidad. Para mí eso es Navidad. Claro, claro, porque yo creo que es recordar con mucho amor. Yo muchas veces cuando estamos en una cena de esta, no solamente en Navidad, a mi abuela le encantaba comer. O sea, ha tenido pues problemas de sobrepeso, la mujer toda lleva, es de esas mujeres que ha estado toda la vida a dieta, con unas contradicciones porque quería adelgazar, pero luego le gustaba comer, vamos, muchísimo. Entonces yo pienso, digo, mi abuela aquí en la mesa se hubiese comido era todo. El postre, el primero, el segundo, no hubiese dejado un plato, se lo hubiese bebido todo. Y yo estaría detrás, abuela, el azúcar, abuela, no sé qué. Y tenía esas peleas con ella porque tenía que ayudarla a tener una vida saludable, pero al final, los últimos años pensé, digo, qué vida saludable. Digo, si la mujer disfruta como nadie comiendo, digo, yo es que no le vuelvo a decir nada más, ya está. Que el día que se muera se lo lleve todo puesto encima. Claro, cuesta, y recordar cuesta. esos momentos a mí me hace mucha gracia. Cuesta llegar a ese momento de cuando tienes una persona mayor a la que cuidas porque no quieres que se muera, porque la quieres tanto que lo que no quieres es que se vaya. Cuesta dar ese paso y decir, mira, que se lo disfrute todo, que se lo coma todo. Pero uno lo da, al final uno lo da porque ya ve que no, que es una tontería, ¿no? Querer tensar esa cuerda y querer y restarle felicidad, cuando es que en realidad lo que le gusta es comer. Tampoco es que le guste fumar porros, no, le gusta comer. No déjala que coma. A mi madre le encantaba el chocolate y escondía el chocolate por todas partes de la casa. O sea, no había ningún rincón de la casa donde no apareciera una tableta de chocolate o donuts o porquerías. Y ya llegó un momento en que ya se las compraba yo a escondidas de mis hermanas. Entonces le decía, mamá, mira todo lo que te he comprado. Bueno, ella los ojos se le salían de las órbitas como la máscara, ¿sabes? Me veía y ya al final esperaba que yo llegara y me decía, ¿qué me has traído? Claro, pensaba, ¿qué más da? Se tiene que ir feliz de aquí. Claro, pero lo que creo que es importante y como ejercicio, que yo no sabía además, que luego me enteré, que esta cosa se hacía, hay una parte, hay unos pueblos en Andalucía que se hace esto de la silla de las ausencias. La silla vacía, sí, sí. Y yo no tenía ni idea. Entonces fui una vez a, no me acuerdo qué ciudad en Andalucía de promoción, y me encontré con una señora que me lo contó. Me decía, en mi pueblo eso lo hacemos nosotros. Y yo pensé, ¿en serio? Y sí, se hace. Y yo creo que es una práctica muy sana. Porque es como, bueno, están.
están. O sea, no vivimos en un solo plano. No, sería tan pobre la vida si tuviéramos que vivir solo en este plano. Estamos Y todos. hay que hacer, yo creo que hay que hacer porque estén más presentes, porque Sí, cuando una persona se muere, pues para nosotros, para ti, para mí, que tú has vivido mucho a tu madre y yo a mi abuela, pues nunca se nos va a olvidar. Pero yo creo que a mis hijos, que solamente la han disfrutado 20 años o 15 años, pues igual dentro de 30 la recuerdan poco. Entonces yo creo que estos días de Navidad, un ejercicio que también podemos hacer, en estos días de Navidad que nos reunimos con la familia, igual podemos comprar un libro de estos, un álbum de estos de fotos antiguos en los que tú pegabas las fotos en papel y hacer un álbum de esa persona, de los momentos que hemos vivido con ella, de frases que nos han recordado, de cosas que nos hicieron gracia, de, por ejemplo, estas anécdotas de mi abuela comía hasta reventar y luego estaba 2 semanas a dieta y se frustraba, porque cuando mis hijos sean mayores, claro, cuando mis hijos sean mayores y quieran hablarles de su bisabuela, porque han tenido una relación muy bonita con ella, a sus hijos ya no sabrán qué cosas contarle. Entonces, tener estos álbumes para recordar me parece que es precioso. Y en estos días que para mí invita, ¿no? Porque estamos más tiempo en casa, porque hace frío y no sí. salimos, porque jugamos a las cartas, pues coger ese álbum, recortar fotos, que ahora en el móvil tenemos 500.000 fotos, las imprimimos, lo hacemos en familia y hacemos un álbum de la abuela para que se mantenga el recuerdo, me parece algo súper bonito, ¿no? Y Te eso voy a contar una cosa que me dio mucho que pensar el último directo que hicimos. Cuando hablaste, yo sé que para ti es muy importante tu abuela, sí, ¿vale? Casi como una madre. sí, Sí. Mi abuela para mí era oro puro. lo sé. Era oro puro. Curiosamente, cuando mi abuela murió un 5 de abril. Y recuerdo que estábamos mi madre y yo solos en el hospital. Y ella se había caído y se había roto las vértebras. Tardó como 3 o 4 días en morir. Y decidió morir, porque ellos deciden morir, en el momento en que ellos deciden morir, cuando estábamos mi madre y yo con ella. Lógicamente no podía ser de otra manera. Eso yo lo tenía muy claro. Entonces ella esperó a que estuviéramos los dos para morir. Y luego, bueno, a nosotros nos dio como un ataque de risa, a mi madre y a mí, no sé por qué, de nervios, de toda la tensión, de todo. Sí, la risa Sí. nerviosa. Pero hoy, o sea, después de hablar contigo el otro día, me di cuenta de que a mi madre nunca le dejamos vivir ese duelo por su madre, ¿sabes? Yo nunca recuerdo haberla ayudado, haberla visto como, haber entendido que ella tenía que hacer un duelo. Nunca, no sé, no tengo ese recuerdo. Y de repente me sentí tan mal y tan culpable por... Pero igual no sabíamos cómo hacerlo, porque yo creo que antes nos educábamos más en esta presión de contén la emoción, tú tienes que estar bien, tienes que ser fuerte por tus hijos, que seguramente fue el caso. Entonces, Pero yo... fíjate, cuando... Esto lo recuerdo ahora, yo nunca había pensado en eso. Cuando mi madre, en los últimos 3 años, 2 años de mi madre, de la vida de mi madre, ella empezó a desorientarse. Y a veces tenía como esos episodios de que perdía la orientación y no sabía dónde estaba. Yo creo que mi madre, si hubiera vivido tiempo, habría tenido una demencia. Estaba empezando con esas cosas, ¿vale? Pero lo que más se repetía en ella era... y ahora vamos a ir a ver a la tata. Para nosotros mi abuela era la tata. Sí. La llamamos la tata Angelina. Y ella decía, y ahora vamos a ir a casa de la tata. Ahora vamos a ir a ver a mi mamá. O sea, todavía ella seguía, lo único que echaba de menos en la vida, lo único que la guiaba era esa cosa de su madre. No había sido capaz de superar eso de su madre. Entonces yo pensaba... Se le había quedado ahí como anclado. Exactamente. Y qué fuerte, pienso que lo importante es, uno, que son las abuelas en las familias, como troncal para las familias, la invisibilidad de las abuelas, que eso es brutal también. Y ¿por qué no, cuando una abuela muere, parece que, bueno, la madre la sustituye? Sí, pero es que la madre tiene que hacer un duelo. Ya. Y no se lo permitimos.
no, es como, bueno, ya murió la abuela, ya, pero la abuela, mi madre tenía una madre. Era la madre de mi madre, con lo cual mi madre tiene que hacer un duelo de su propia madre. Y eso lo damos totalmente por hecho. ¿Sabes qué pasa? Que a las mujeres les damos muchas cosas por hechas también, Sí. ¿sabes? Sí, Les hay como ponemos una unas carga presiones que... emocional porque tú, como adulta, no te quieres permitir estar mal porque se ha ido tu madre, porque entendemos que es ley de vida, y tienes a tus hijos, ¿no? Sí, Y piensas, si yo estoy mal, ¿cómo van a estar ellos? Pero ahí nos hemos equivocado emocionalmente durante muchos años, yo creo, sí, porque tampoco la psicología había demostrado que había que expresar la emoción, pero cuando tú expresas tus emociones y dices lo que sientes, también estás transmitiendo a tus hijos un modelo emocional para que ellos puedan hacer lo mismo porque exacto, se sienten mal. Y hasta ahora no ha exacto. sido así. Exacto, y también estás transmitiendo a tus hijos hombres una masculinidad Exacto, diferente, que esto es básico. O sea, que sean capaces de entender que tienen emociones y que pueden generar emociones igual que las hijas. Y eso creo que eso tiene que ser como una base del horno fundamental, porque si no vamos mal. Yo es que estoy cansado de ver en celebraciones, y nos referimos a eso, en celebraciones de este tipo, en que ellos están totalmente ausentes. O sea, sí, son los reales ausentes de estas celebraciones. Ellas hacen comida, ellas hacen ruido, ellas se encargan, ellos no, porque es demasiado... y además ellas cogen ese rol. Y luego llegan y lo emocional también lo hacen ellas. Entonces ellos son sujetos pasivos y bueno, todo funciona como siempre, pero es que ellos también tienen, o sea, por lo menos, ya que con ellos no lo hemos conseguido, con mi generación, vamos a conseguirlo con la generación que sube. sí, exacto. Esto que Y de decía de ahí, hacer ruido, de hablar y todo, también es importante trasladar a la gente que en Navidad, aunque tengamos personas ausentes, las tradiciones es bonito seguir manteniéndolas. Que igual si tú eres la persona más afectada por esa ausencia, porque igual eres la hija o la pareja o la madre que puede haber perdido a un hijo, tiene que haber alguien que en ese momento te sustituya y que se sigan manteniendo tradiciones, porque hay familias que, bueno, alguna persona me ha escrito y ha dicho, es que llevamos 2 años sin celebrar la Navidad y sin hacer las ya, cosas que hacíamos antes. Y eso es muy triste para todos los demás, porque es tener un recuerdo negativo de la persona que se ha ido. Yo creo que no la estamos honrando si dejamos de hacer cosas. Si la persona pudiera elegir cómo tienen que vivir la Navidad las personas que se han quedado, yo creo que desde el amor elegiría que lo pasaran bien, que disfrutaran, que compartiesen una mesa, ¿no? Que celebraran la Navidad. O sea, la persona que se ha ido no desea que tú dejes de reunir a la familia no. y que dejes de tener esas tradiciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir manteniendo las tradiciones de la familia, en las que igual vamos a llorar, pues lloramos, igual esta vez no vamos a tocar la zambomba, o sí, pero vamos a seguir manteniendo esas tradiciones que, bueno, pues que unen a las personas que están aquí presentes. A ver, yo creo también que, y hablo por mí, yo desde que murió mi madre, el día 24 por la noche, que es cuando lo celebrábamos, no lo hacemos. No lo hacemos porque, no sé por qué, pero no nos da para eso. Lo celebramos el 25 a mediodía. Hemos cambiado el día, lo celebramos, pero hemos cambiado el día y hemos cambiado la noche por el día. Pero también creo que es muy guay hacer un encuentro con ellos, solo, tú solo. Yo lo hago yo solo. Yo el 24 ceno con mi madre. O sea, yo tengo mi propia silla de las ausencias en mi casita y el 24 ceno yo solo con ella y le pongo su cerveza, que además tengo la misma cerveza, la cerveza que ella dejó en mi nevera, ¿Ah? esa lata, ¿no? Entonces yo nunca la he abierto porque yo no bebo cerveza, con lo cual, y ella escondía latas de cerveza también por todas partes, esa es De otra, chocolate y que no me cerveza. faltan cervezas en casa porque encuentro en todas partes. Entonces, hago eso. Tengo una cena con ella y, bueno, no hace falta mucha cosa, o vemos la tele, o sea, veo la tele, pero la tengo conmigo y le cuento cosas y le digo cosas. Y si no queremos hacerlo en público y llorarla en público, lo hacemos en privado y eso cuenta igual, porque es muy bonito. O sea, es muy bonito verse a uno hacer eso, porque es muy valiente. Sentarte con nadie que es alguien es muy valiente.
porque ahí te oyes tú hablar y decir cosas que entiendes la intimidad que tienes, ¿no? Y la disfrutas muchísimo, porque sabes que siempre es bien recibido todo lo que dices. Y eso es muy raro, que alguien siempre te reciba bien. Los errores, yo le cuento todo, los errores, las meteduras de pata, mamá, no sé, vuelvo a ser yo con ella. Y eso es maravilloso, porque yo sé cómo era con ella. Entonces, esa es la forma de tenerlo siempre también. Sí. Totalmente, sí. Y sobre todo invitar a que cada uno viva su duelo a su manera. Claro. Hay gente que no necesita vestirse, bueno, es que lo de vestirse de negro me parece ya que poco como, o sea, como muy, muy de atrás, ¿no? Muy vintage. Pero hay gente que no necesita estar llorando y que puede estar riendo y también tiene que sentirse bien por reír, ¿no? Porque Claro. realmente el dolor cada uno lo gestiona, el dolor y el sufrimiento cada uno lo gestiona a su manera y tienen ritmos distintos para otro, para según que quién, ¿no? Hay gente que está con el duelo arrastrándolo mucho tiempo, otra gente que tiene como mucha capacidad para recrearse en otras cosas, entonces que hay que trasladar a la gente que cualquier manera de vivir el duelo está bien, que no hay una manera correcta y que no hay un número de días en los que puedes llorar y que si te pasa de esos días ya estás mal o que tienes que hacer ir a terapia la semana siguiente porque no levantas cabeza. Yo creo que el duelo es algo natural, que llevamos sin saber tenerlo desde hace muchísimos años porque llevamos reprimiéndolo, obligándonos a estar bien por los demás, porque si tú no estás bien, los demás tampoco van a estar bien. Y al final, con el duelo ha pasado que creo que nos hemos equivocado y tenemos que aprender a vivir estas ausencias como a cada uno le salga. Yo recuerdo que cuando mi abuela se murió, la gente me decía, pues tienes que pues esto es un trauma porque tienes un vínculo muy fuerte con ella, a ver si te tratas con alguien, habla con no sé quién. Y yo no quería nada, yo no quería hablar, yo quería llorar cuando me apeteciese, yo tenía pesadillas y quería dejar que las pesadillas algún día se fuesen de manera, bueno, pues solas. Digo, ya dejo para esperar un día, quiero dejar que esto tenga un curso natural. Y me alegro un montón porque yo creo que al final he terminado haciendo un duelo muy bonito de mi abuela. He sido capaz de poner una foto ahora al lado de la Thermomix, ahí la tengo, que antes no la Un día se te va a encender sola la Thermomix. bueno, aparte me la regaló ella, la primera, ya no, pero la primera me la regaló ella. Y en un sitio simbólico. Entonces, que la gente tenga libertad para vivir su duelo como quiera y la Navidad también como quiera, en función de cómo se siente y lo que le apetezca. Sí, yo, mira, cuando me di cuenta de eso, de la importancia de mi abuela en la vida de mi madre, o sea, de que mi madre había tenido una madre y de que la familia, en realidad, la abuela se convierte en abuela solamente, no en madre de, sino es la abuela. Pero claro, la abuela tiene una hija o tiene unos hijos, para los que son madre, no abuela. Entonces eso también hay que respetarlo y hay que entenderlo. Yo estaba en ese momento, hace 2 semanas, estaba a punto de entregar un poemario, mi próximo poemario. Mi próximo poemario está centrado en mi madre. Y justo el editor, un día antes me había dicho, hombre, yo creo que a este poemario le falta un poema. No sé por qué, pero me da la sensación de que le falta algo. Y yo pensé, ¿cómo que le falta algo? O sea, fue como esa reacción de, ¿pero tú quién eres para decirme que le falta algo? Y luego pensé, voy a pensar. Entonces hicimos el directo y por la noche pensé, claro, aquí falta el poema de la abuela. Aquí yo nunca hablo de la abuela. Y efectivamente, el último poema es el poema, y además es el poema más bonito de todo el poema. Ay, sí, qué bonito. Es súper bonito. Y es el poema a una abuela. Yo lo estaba escribiendo, salió súper fácil, súper de corrido. Y pensé, ¿cómo no se me ha ocurrido nunca? ¿Cómo las abuelas desaparecen y, bueno, cumplieron su misión y desaparecieron? Eso es como objetizarlas de alguna manera, no sé cómo explicar eso, ¿sabes? Como que tienen una función, además de ser personas individuales, se convierten como en la función familiar que son. En realidad son personas que han vivido mucho, que han cuidado mucho, que han querido mucho, que han luchado muchísimo. La mía luchó como una loca. Estuvo siempre, que hizo cosas sin decírselas a nadie, porque esa era otra cosa que hacían las abuelas, callar y hacer. Y luego descubres lo que hacía, que dices, hostia, qué heavy la tía.
esto sí que es ser heavy y no lo que vemos ahora. Esto sí que es ser muy heavy. Esa toma de decisiones tan heavy, ese compromiso con la vida, porque tenían un compromiso con la vida, que ahora es tan difícil. Pero tenerlas en Navidad, yo sinceramente creo que es muy sano poner una silla más. Yo pondría una silla más en la mesa, siempre. En Navidad, realmente pondría una silla. Y cuando alguien te pregunte para quién es, pues le dices, pues esto es de la silla de la abuela. Hay que atreverse. Es que la vida es un ritual. Entonces vamos a hacer esos rituales, porque si no estamos como en un vacío de señales. Las señales hay que invocarlas. Sí. Entonces, las presencias hay que invocarlas también. Ya sé que yo parece que esté loco, pero desde que mi madre murió, mi madre está, o sea, aparece todo el rato. O sea, yo entiendo cuando ella está, o sea, cuando me pasan cosas digo, uy, esto es ella. Esto que ha pasado, esto es ella, porque esto no tiene otra explicación. O sea, el abuelo, aquí hay algo de ella. Entonces están. Y no podemos negarnos a lo bueno que tienes, porque estamos perdiendo una parte importante de algo. Entonces todo lo bueno hay que aprovecharlo, creo yo, porque a veces no hay mucho. A veces no hay mucho. Entonces lo poco bueno no podemos darnos el lujo de desaprovecharlo. Al revés, incorpóralo a tu vida. Sí, y yo creo que además cuando en esas cenas o las comidas ponemos esa silla y hablamos de la persona que no está y alimentamos un poco su vida y los buenos momentos, estamos fomentando la huella que esa persona tiene que dejar en la familia. Porque no puede ser que alguien muera y desaparezca Claro. y no hablemos de la persona como si nunca hubiera existido. Es que la persona ha formado parte de nuestra vida 50 años, en el caso de la mía, o 40 y tantos. Entonces, tiene que seguir presente y la tenemos que alimentar. Y cuando los niños hacen preguntas, las tenemos que contestar, que hay veces que los niños hacen preguntas con toda su inocencia y naturalidad y no les contestamos porque no sabemos cómo la van a encajar. Y los pequeños tienen mucha capacidad de resiliencia y tienen mucha voz tremendo. Entonces, se adaptan mucho mejor que nosotros a todo. Entonces, contestemos también esas preguntas de los niños, demos la información, hablemos de las personas que faltan y hablemos sobre todo de las cosas bonitas, porque todas las personas en esta vida nos hemos equivocado, hemos cometido errores y lo hemos hecho bien y mal con las personas. O sea, no es el momento de sacar, cuando la gente se muere, bien que se habla todo el mundo, pero tú recuerdas, no es el momento de sacar nada negativo de esa persona. O sea, es el momento de resaltar todo el bien que nos dejó y la huella bonita que nos ha dejado. Que hay veces Sí. que también se empieza a hablar de una forma que para mí es una falta de respeto, porque además la persona ya no está para defenderse, claro, o para contraargumentar. No se le va a decir, oye, que yo lo viví eso de otra manera, que sigues equivocado en ese conflicto que tuvimos, ¿no? Esa persona ya no puede hablar. Entonces, dejemos ahí un recuerdo bonito de la persona que estuvo tanto tiempo con nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que también hay algo que yo he aprendido con el duelo, con la muerte de mi madre. Y es que nosotros somos 3 hermanos, mis hermanas y yo. Cada uno expresa de una manera, pero todos expresamos. No hay ninguno que no exprese. Esa suerte tenemos. Lo que pasa es que en mi caso yo entendí y he aprendido algo. Y es que cuando alguien tan importante para ti se muere y se crea esa orfandad, porque en el fondo es la orfandad, que es lo más terrible que hay en el mundo, tú crees, o sea, yo en mi cabeza, yo no entiendo, mi cabeza no entiende que no esté, ¿sabes? Mi cabeza no entiende que cómo es posible que haya estado y que ya no esté. No lo entiende. Por eso de repente... Eso es un clic que aparece más tarde. A mí me pasó durante mucho tiempo. Lo sé, pero mientras no aparece, nadie te dice que eso es normal o habitual, por decirlo de alguna manera. Nadie te lo dice. Entonces tú estás constantemente luchando contra eso y piensas, ¿por qué no? Mi cabeza no entiende que no esté. ¿Cómo es posible que no estés aquí? ¿Cómo es posible que físicamente no estés? ¿Por qué nadie me dijo que iba a ser así? ¿Por qué nadie te avisa de que esto es...? ¿Y sabes lo que pasa? Que como tú no lo entiendes y crees que
que es algo que solo vives tú, no lo dices. Ya, En el duelo lo que ocurre es que tú no hablas de eso porque crees que no te van a entender, ya, como pasa con muchas cosas, ¿no? Tú piensas, es que no me van a entender, van a pensar que estoy chalao, van a pensar que vivo la cosa mal, van a pensar, es que esta es otra cosa del van a pensar. Eh, y pasa. Y lo que crees es que no van a entender, por mucho que tú expreses, nadie va a entender cuál es la intensidad de tu dolor. ya. Y luego cuando hablas te das cuenta de que hay mucha gente que lo entiende porque lo ha vivido. Somos todos muy parecidos. Porque todos somos muy parecidos. Pero de nuevo, como nos educan en eso de que somos todos muy diferentes, pues claro, así vamos, que tenemos que remar siempre contracorriente. Y todos los procesos, como los duelos, como las separaciones, todas estas cosas que cuestan tanto, las vivimos muchísimo peor porque creemos que nadie nos va a entender, que somos los únicos en el mundo que están pasando por eso. Y no es así. Sí, Todos pasamos por eso igual. sí, exacto. Sí, y fíjate que es tan fácil porque, bueno, pues por ejemplo, mi hija, cuando ha pasado por un mal momento y la ha visto mal, yo hay muchas veces en que solo le he dicho, me siento por un lado impotente porque no sé cómo ayudar, porque no hay nada que hacer en esta situación, pero solo tengo ganas de abrazarte y dejar que llores a mi lado. Digo, es que es normal que te sientas así, aunque nadie pueda en este momento decirte nada, ni ayudarte ni darte una solución. Pero el hecho de estar ahí, reconocer la persona cómo se siente y decir es que es normal que esto te duela tanto, porque luego Claro. pues, también depende de la sensibilidad de cada persona. Hay gente que es muy dura y enseguida se puede venir arriba y otra gente que es mucho más sensible y las cosas le duelen más. Y Sí. hay que estar para acompañar, que ya está. A veces no podemos salvar a la persona, pero sí podemos salvar el momento con esa compañía que hacemos reconociendo que, bueno, pues que es normal que uno se sienta así. Claro, es que, ¿sabes qué? Que hay es que nos avergüenza doler. Este es terrible. Sí, Nos avergüenza doler porque nos hace débiles y nos muestra débiles delante del mundo y delante de nosotros. Y eso es algo que mucha gente no soporta, ese espejo de verse débil delante del espejo. Y es tan bonito, es lo más bonito del mundo, verte vulnerable y reconocerte vulnerable porque estás vivo. Es que si no te reconoces vulnerable no estás vivo. porque además cuando tú reconoces tu vulnerabilidad y tu fragilidad, te puedes sacar la piedra de la mochila y dejar de fingir lo que no sientes. Claro. Y eso es muy chulo, pero con todo, o sea, es decir, sí, soy así, soy frágil, soy vulnerable, y entonces ya no tengo que estar justificándome, ni fingiendo, ni defendiéndome, ni nada por el estilo. Es como el momento en que tú te aceptas tal y como eres, con esta parte de uno mismo, de la fragilidad o de cualquier otra, es que te quitas, para mí, el peso de la mochila. Mira, yo te voy a contar una cosa que fliparás. Cuando yo empecé a escribir, bueno, pues como todos los autores, que empiezas y te conoce poca gente, y entonces tú ves aquel mundo y piensas, bueno, a ver cómo voy a hacer yo para llegar a algún sitio aquí. Entonces no hacía presentaciones de mis novelas. Tuve que empezar pronto porque con la primera con la primera me dieron un premio, entonces en el premio iba incluido 5 ciudades de promoción. Entonces fui a las 5 ciudades de promoción. Imagínate esa promoción. Creo que en Zaragoza, hice en Zaragoza, en la FNAC de Zaragoza, no hice presentación porque no fue nadie. En Castellón no fue nadie, en Alicante no fue nadie, con lo cual no hice presentaciones. En Madrid creo que fueron 5 personas. Y en Barcelona era donde me daba miedo, porque era mi casa. Entonces lo que hice en Barcelona fue no avisar a mi familia porque me daba mucha vergüenza que me vieran fracasar. Lo leí en tu libro. Me daba una vergüenza horrible que me vieran fracasar. Bueno, pasaron los años. Hice esa presentación con 3 personas. Nadie de mi familia lo supo. Pasaron los años y yo seguí aterrorizado ante las presentaciones porque sabía que no iba a ir nadie. Y efectivamente iba muy poquita gente. Hasta que un día yo me tensaba mucho y de hecho me tomaba una pastilla para sobrevivir. Me tomaba Sumial. Y el Sumial, ¿sabes lo que me hacía? Sumial famoso.
me volvía loco, o sea, me hacía hablar de tal manera que luego no recordaba nada de lo que había dicho, o sea, se me iba la olla, pero de una manera que estaba como, te juro, como la niña del exorcista, pero además con discurso. Y, o sea, era que terrible. Lo del sumial era como magia, pero después me daban unas taquicardias que creía que me iba a morir. Bueno, la historia es que llegó un día en que me senté ahí delante, había público, bueno, poquito, pero había algo, alguien estaba, y de repente lo que a mí me pasaba era que yo creía que yo tenía que tener un discurso de escritor. Entonces yo iba con la cosa más o menos preparada y sufriendo mucho porque yo sabía que lo que tenía que decir sobre mis novelas no era interesante. Porque las novelas están escritas y ya está, no tienes mucho que decir sobre ellas. Y de repente empecé a hablar y empecé a sudar. O sea, empecé a sufrir tanto, tanta angustia, que paré y dije, miren, ¿sabe lo que pasa? Que es que yo tengo tanta angustia ahora mismo que estoy sudando como un pollo, porque estoy tan cansado de sufrir estas presentaciones en las que tengo que decir cosas que no interesan y creo y estoy que yo me voy a morir. Entonces yo no quiero hablar más de esto. Yo les voy a contar quién soy y por qué sufro de esta manera. Y se acabó la tensión. Fíjate. Ya cambió mi forma de relacionarme con el público. O sea, yo estoy aquí contigo hoy por eso, por ese día. ¿Por qué ese día diste ese paso? Porque dije, uno tiene que ser como es, en toda su vulnerabilidad y tu fragilidad. Y si no la respetan, y si realmente te hunden mostrándote así, es que realmente no son la persona indicada, no son las personas indicadas para estar contigo. Pasa lo mismo con las relaciones, obviamente, ¿no? Si una relación, si una posible pareja huye o responde mal ante una muestra de fragilidad, quiere decir que no tiene que estar contigo. Es obvio. No, por supuesto que no. Sí. Claro, pero esto cuesta mucho reconocerlo. Lo mismo pasa en el duelo. Si alguien se ríe o se incomoda ante tu duelo y te hace sentir incómodo por tu duelo, no merece estar contigo en el proceso de tu duelo. Yeah. No debe estar contigo porque no, te coarta. Y el duelo en realidad es una forma de comunicarte muy íntima con los demás. Es forma de hacer familia. Por eso es tan importante mantener lo de la Navidad. Sí. Porque es bonito también doler claro, con gente a la que quieres. Si no, ¿con quién vas a doler? Claro, exactamente, exactamente. Ahora que hablabas de las presentaciones, vamos a decir que el 15 de febrero, para todos los que nos estén escuchando ahora o lo escuchen luego grabado, que el 5 de febrero vamos a tener la grandísima suerte de tener a Alejandro en Zaragoza. Vamos a Zaragoza. En el Pablo Serrano, ¿verdad? No me acuerdo. El Museo Pablo Serrano, creo que es. Sí, bueno, eso. Sí, de todas maneras lo colgaremos y ahí nos veremos, no sé la hora, pero tengo la suerte va a tener la gente de verte a ti y yo la suerte de acompañarte a ti para... Ay, yo de estar contigo, que estoy encantado. Sí, va a ser va a ser mucho. Para presentar Esto no se dice. Sí. Y va a ser chulísimo. Yo creo que lo vamos a disfrutar con sumial o sin sumial. Sí. Yo ya no necesito sumial. El sumial me necesita a mí. El sumial me necesita a mí, pero yo al sumial ya no lo necesito. Y yo creo que va a ser una tarde-noche muy chula. Va a ser precioso. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo esa cosa con Zaragoza. Siempre me da mucho miedo que no venga nadie. No, pues ya te digo yo que esta vez no va a pasar. Porque mi primera presentación así heavy, o sea, como seria, fue en Zaragoza, precisamente en la FNAC de Zaragoza. Y fue tan triste. Que se canceló porque no había nadie. Pues vamos a hacer que tengas una velada maravillosa. ¡Qué bien! Sí. Me encantan las veladas maravillosas. Sí. Y escúchame, fíjate, bueno, tú sabes que tengo esta cosa en Barcelona, el día... Que no quiero hacer esto para hablar de esta cosa, ¿eh? No. Aquí hablamos de lo que haga que hablar. Pues solo se habla de lo que haga falta. En enero... a ver, ¿por qué hablo de esto? Cuéntalo. Bueno, en enero, el 16 de enero, hago en Barcelona, en el Teatro Romea, una función. Curiosamente, o sea, mi vida y la tuya están unidas.
Está claro. Porque yo hace un tiempo te dije, ¿cómo podía hacer yo para hacer una función? ¿Te acuerdas? Sí, me ¿Y acuerdo. cómo podría...? Claro. Y tú me dijiste, bueno, déjame pensar, claro, tu mente se puso en marcha. La Y mía, me como dice, también tienes se puso en a tu marcha. disposición para lo que necesites, acuérdate. Exactamente, exactamente. Pero bueno, apareció por otro lado una movida. Y es esta cosa que en el Teatro Romea tengo esta función que se llama Llora todo el mundo. eh, y, y yo no sé lo que voy a hacer. El productor cree que sabe lo que voy a hacer, pero yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Vas a hacer Pero, algo maravilloso. sí, pero mejor que no lo sepa porque entonces me asustaría, entonces prefiero no saberlo. Sé más o menos la movida que quiero hacer, pero ni me la cuento a mí, Va a ¿sabes? ser Porque quiero... como un monólogo. Sí, es un monólogo partiendo de mi poemario nuevo que se titula Y un después, y son poemas en los que yo hablo con mi madre y le hablo a mi madre, y es el poema de la abuela también. Entonces, con el poema de la abuela quiero cerrar, porque es tan bonito que se van a morir. Y lo de las abuelas a mí me toca mucho. Entonces, pero aparte de eso, igual es que leo 2 poemas, porque yo me enrollo como una persiana veneciana. Entonces, Cuando va hagas a eso haber... en Barcelona, a tu promotor le tienes que decir que aquí tenemos una plaza buena, aquí también hay que Te, venir. te voy a contar. Entonces, la historia es que esto se hace por la Fundación Romea. Sí. ¿Vale? La Fundación Romea es dentro del Teatro Romea, hay una fundación con sus patronos y sus cosas que yo no entiendo muy bien lo que es, pero existe. Entonces, ellos cada mes hacen 2 cosas relacionadas con el arte. Viene un tío de no sé dónde que hace, bueno, cosas como muy literarias, muy artísticas, muy de pensar, no sé cómo explicarlo tampoco, no sé. Bueno, no lo he investigado mucho porque no quiero investigar. Entonces, me dijeron, pues esto es ideal para aquí. Vale, pues es ideal para allí y yo voy para allá. La cosa es que yo pensaba, y todos pensábamos, que iba a ser una cosa pequeña. O sea, que iba a ser, pues, se iba a habilitar un trocito de platea del Romea. Era lo que yo pensaba. Sí. Bueno, total, que parece que no va a ser así, porque creo que hay como muchas personas. A ver, muchas personas para mí es pocas para ti, ya lo sé. No, ya te digo yo Sí, que no, ya verás cómo no. que sí. O sea, de momento hay 300 personas. Pues bueno, Eh, ¿pero qué te pero, parece? Me parece una pasada. ¿Tú sabes lo que cuesta pero, tener 300 personas en un teatro? Que hay gente que lleva toda la vida dedicándose al teatro y no llena a 300 personas. Me parece ya, una pasada, Alejandro. No, es muchísima gente. Pero sí, de todas maneras, yo creo que a nosotros que estamos encima del escenario, la cantidad de gente que esté ahí no nos tiene que importar. Y es lo que la sé, gente que está viene porque te quiere escuchar, porque le vas a transmitir algo, porque vas a tocar la vida de esas personas. Y da igual que estén 100 o que estén 200 o 300, porque tú a la gente que va le vas a tocar la fibra y se va a lo llevar sé, algo de ti. Y eso es lo más bonito del mundo. Y cuando tú estás ahí arriba vas a conectar, da igual el público, la cantidad de público que esté, porque lo importante es conectar con la gente que haya ido a lo verte. sé, Y va a ser lo algo. sé. Y aquí te La esperamos. cosa es que, la cosa es que tú dices eso de ir a Zaragoza. Bueno, pues yo hablo con el productor el otro día y me dice, porque esto era como un poco al principio fue así y después me dijo, bueno, vamos a ver cómo sale, porque si me gusta, pues la productora lo vamos a distribuir, ¿sabes? Como productora de espectáculo. Y, o sea, que ya me veo yo con la maleta, ¿sabes? Ya me veo yo con el baúl, con el carromato. Entonces, le dije, vale, pues cuando lo veas, lo hablamos. Y anteayer, hoy es sábado, el jueves, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ya lo vamos a hablar con el distribuidor. Le dije, tío, pero si no lo has visto. Y dice, yo me fío, yo me fío. Así que ya vamos a hablar con el distribuidor y vamos a poner esto en marcha. Y yo pensando, como se nota que no lo has visto todavía, espérate que lo veas, porque igual no lo quieres distribuir. Porque a mí sí me va mucho la olla cuando estoy encima de un escenario. O sea, yo digo unas burradas impresionantes, pero soy así. ¿Qué voy a Pero es hacer? tu manera de conectar con la gente y la gente que va a verte es lo que quiere ver de ti. Entonces la Ya. gente no quiere que tener a alguien ahí cuadriculado, racional, no, 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 quiere no, esa no, no lo va a emoción, ver. claro, esa emoción en estado puro y esa sensibilidad que tienes tú. Y eso es lo que la gente quiere ver y con lo que la gente va a conectar y estoy deseando verte también.
O sea que a ver cuándo tenemos fecha. Tendremos, porque yo a Zaragoza voy a ir, vamos, ya te digo yo que voy a ir. Pero El 15 lo de febrero flipante... en el Pablo Gargallo, para que todo el mundo, como dicen Exacto. aquí en las stories, que pone save the date, pues eso, save the date. Exacto, save the date, o sea, el 15 de febrero. Pero es que ahora viene la parte pequeñita, hermosísima de esta historia, que esto te va a encantar. Pues Y es que mi madre nació en un día 16 de mayo. de mayo. Y sí, y yo, aunque esto no lo he dicho nunca, y esto no debería decirlo, pero como soy un bocas, pues lo voy a decir. Sí, porque me animo, como nunca hablo con nadie, porque vivo solo, pues cuando puedo hablar, hablo. Entonces, la historia es que yo desde hace muchos años he hecho el tarot. Anda. Sí, muchos ¿En serio? años. Sí, pero me lo he hecho a mí, no se lo he hecho a ¿En nadie. serio? Sí, y lo entiendo muy bien. O sea, hay gente que, yo qué sé, que reza y yo sé perfectamente lo que hay. Además, no tengo duda. Mi diálogo con mi tarot es de muchos años. De eso tenemos que hablar un día, de eso tenemos que hablar un día. Imagínate, llevo 35 años con eso, ¿sabes? Lo hago muy poquito, pero porque sé que cuando lo hago me va a decir lo que es. Entonces, a veces no estoy muy preparado para eso. Vale. Y claro, ¿qué pasa? Que mi vida, mis números tienen relación con el tarot. Con lo cual, el número 16 para mí es un número que no me gusta nada porque es la torre. Entonces, la torre en el tarot ya es todo lo inesperado que te pasa. Es algo terrible, inesperado, ¿vale? Que te cambia de repente la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes de un día 16 lo que hago es, horas antes, empiezo a repasar toda mi vida para invocar, pues eso, pienso, ¿qué me puede pasar? Pues que se me estropee el ordenador, que se me estropee el coche, que se me estropee, porque como ya lo he pensado, ya no va a pasar, ¿sabes? Pero siempre hay algo de lo que no me acuerdo y me pasa. Bueno, pero esto es aparte. El 16, con lo cual yo nunca viviría en un 16, nunca haría nada. Para mí el 16 es no hagas nada. Y estreno. Resulta, claro, que cuando este hombre me da la fecha del estreno es el 16. Y digo, no puede ser. Le digo, no, tenemos que hacerlo otro día, no puede ser, porque el 16 no me va bien. Y me dijo, es que el único día que tengo es el 16. Pensé, vale. Total. Pues aquí estamos para romper torres. Escúchame, que es que entonces me meto en el coche, me subo en el coche y de repente paro en un semáforo y necesitaba un Kleenex. Abro la guantera y se me cae un tiro de los Kleenex y debajo del Kleenex había una foto muy pequeñita de mi madre que se cae. Y pensé, o sea, que esto ha sido perpetrado por ti. Porque ella se reía mucho de esto de mi 16. Claro. Teníamos una coña siempre con lo del 16. Porque ella me decía, Alejandro, mañana es 16. ¿Qué puedo hacer y qué no? Y yo le decía, mamá, no lo sé, ya bastante tengo conmigo, como para encima de hacer aquí la lista contigo, tú búscate la vida, yo qué sé. Entonces ella siempre se reía, a veces con mis hermanos. Decía, no le digáis esto, que mañana es 16. Ella era muy coñona y me decía esto. Entonces de repente me comunican esto y aparece ella y pensé, vale, el reto del 16. Tenemos un 16 bendecido. Sí, tenemos un 16 importante reto, que eso a mí no me puede gustar nada más que eso. Pero digo esto ¿por qué? Porque las ausencias están. Ellos están y ellas están, aunque no las veamos. Siguen estando. Es que hay muchas cosas que están, aunque no se vean, aunque nosotros no las veamos, están. Con lo cual hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo eso ahora. Porque ahora están más que nunca, porque nosotros nos da mucho miedo que no estén. Pues hay que enfrentar eso. No es más. Las cosas hay que enfrentarlas. Totalmente. Bueno, Alejandro, para que se me quede colgado tiene que durar 1 hora. Así que vamos a decir rapidito en 1 minuto lo que nos falta por decir. Que tú y yo vamos a hacer un podcast. ¡Vamos a hacer un podcast! ¡Podcast! Regular. Sí, Pero que no es un episodio, sino que vamos a enfrascarnos en un podcast. Sí, señora. Y que va a vamos a hacer vamos una a conexión. de la vida y de
Y de todo. Vamos a hablar de lo que importa, vamos a hablar de lo que no se habla. Y decimos, porque además, ¿cómo se va a titular? A eso, dilo. Venga, tú. No, tú. Te va a titular Esto sí se dice, ¿verdad? Eso es. Esto sí se dice. Qué Porque chulo. vamos a hablar de todo. Y lo Vamos a a hablar con el corazón en la mano. Vamos a hablaros a vosotros y a vosotras para que forméis parte de esta familia. Tenéis una nueva familia que somos nosotros dos. Y aquí es un territorio seguro. Eso es lo que queremos conseguir con esto, que seamos un territorio seguro en la emoción. Aquí vale todo, se puede hablar de todo. Vamos a llorar, nos vamos a reír mucho, pero vamos a ser de verdad, sobre todo de verdad. Eso. Bueno. Querido, un beso. Nos vemos. Otro. Sí, nos vemos en nada y empezamos a planificar Nos vemos en nada. el primer episodio, que lo tenemos ya en mente. Totalmente. ¿Vale? Gracias Sí. a toda esta comunidad bonita que nos ha acompañado. Gracias a todos y a todas. Y que pasen buenos días. Y poned esa silla de las ausencias en vuestras mesas y quereros mucho. Eso. Adiós. Adiós. Chao.